Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy hemos escuchado un evangelio que narra simple y sencillamente las obras de nuestro Señor Jesucristo, cómo la gente lo buscaba de distintos lugares, ¿verdad? Ponen lugares que si nosotros nos ponemos a imaginarnos el mapa o el área geográfica, venían de muy pero muy lejos. Esto me hizo recordar una experiencia que yo tuve hace como 4 años más o menos, que yo fui a hacer un retiro en Guatemala, a un pueblito que se llama Patzún. En ese pueblito, es un pueblito de montaña, un poquito lejos, sí tiene otros pueblitos alrededor, pero es un pueblo pequeño. Y en ese pueblo hay una particularidad, que ahí existe un hospital, y un hospital donde se hacen cirugías ambulatorias, un hospital donde también atienden enfermedades de distinta índole. Y justo los días que yo había llegado a hacer mi retiro a ese pueblito, había una campaña médica de cirujanos plásticos que habían venido de distintos puntos, pero principalmente de Estados Unidos, para atender a personas que tenían defectos físicos, por ejemplo, niños con labio leporino, personas que habían quedado muy golpeadas de algún accidente, y entonces habían llegado a ese pueblito, a ese hospital, para ir haciendo esa campaña, y veíamos cómo gente de toda Guatemala y de lugares muy lejos pues hacían el esfuerzo por llegar a ese hospital. Y entonces yo le preguntaba, porque ese hospital es administrado por una congregación franciscana de hermanas religiosas, y entonces le preguntaba a una de las hermanas religiosas: ¿cómo es posible que vengan desde tan lejos y hasta aquí? Es que mire, padre, me decía, el sacerdote franciscano que fundó prácticamente este hospital levantó mucho el pueblo, y él hacía pues esa campaña, ¿no?, de tratar de llegar hasta donde pudiera para que la gente pudiera venir, y obviamente pues los costos no se les cobraba como un hospital privado común y corriente, sino que se hacía un costo pues muy simbólico, porque el sacerdote pues había conseguido también la donación de los medicamentos, había conseguido la donación de muchas cosas, de insumos que son necesarios para el hospital, y entonces los médicos también pues se interesaban, ¿no?, de que el hospital pues tuviera las cualidades y las condiciones necesarias para poder llegar a cabo esos procesos. Y entonces toda esa fama pues se dio a conocer en toda Guatemala, decía, y entonces por eso es que cuando hacemos estas campañas viene gente de muchísimos lugares y el hospital siempre está funcionando. Y me llamó mucho la atención porque es justo lo que sucedió a Jesús, ¿verdad? Jesucristo, pues su obra se conoció en toda Israel, y entonces venía gente de muchos lugares, de muy lejos, a buscarlo. Y a veces nosotros, teniendo la iglesia a la par o teniendo la iglesia muy cerca, somos víctimas de la pereza, o somos víctimas de simple y sencillamente la indiferencia, o somos víctimas también, ¿no?, de la tentación, ¿no?, de ya no querer acercarnos tanto a Jesús, o decirle, bueno, hoy no, puedo, pero hoy no, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, ahí es donde nosotros vemos la necesidad que muchos tienen, la sed que muchos tienen de Jesús, y eso cómo se compara a la sed que yo tengo también del Señor. Yo creo que si hiciera la pregunta, ¿tú tienes sed de Jesús?, yo creo que naturalmente me van a responder que sí. Pero ¿cómo buscamos también nosotros esa agua de Jesucristo
diariamente o constantemente en nuestra vida para sentirnos que realmente estamos cerca de ese manantial. Nos decía San Ignacio de Antioquía que cuando nosotros más nos acercamos al Señor, más nos acercamos a celebrar la acción de gracias, más estamos con Jesús, más sentimos también que necesitamos de eso en nuestra vida constantemente. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.